Solicito ahora de nueva cuenta la intervención del comisionado Guerra para que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave RDA 4623/2015 interpuesto en contra de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México SADCB, que somete a consideración de los integrantes del Pleno. Tiene nuevamente el uso de la voz, comisionado Guerra. Muchísimas gracias, comisionada, comisionados. El particular planteó 8 requerimientos de información relacionados principalmente con adeudo y operaciones de la empresa Aeromar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La respuesta del sujeto obligado es que la autoridad recurrida reservó lo relativo al adeudo de Aeromar sobre la tarifa de uso aeroportuario, la que se le conoce como el TUA, en los últimos 10 años, con el sujeto obligado desglosado por año por un periodo, la reservó de 5 años de conformidad por lo dispuesto en el artículo 14, fracción sexta, con relación directa al 13, también fracción quinta de la Ley Federal de Transparencia, es decir, por considerar que versa sobre opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos y por estimar que causa un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes. Yo diría que más bien el no entregar esa información, pues sí causa un serio perjuicio para verificar el cumplimiento de un pago de una tarifa. Pero bueno, no obstante, a través de un alcance de su respuesta inicial, modificó la reserva antes referida, señalando que lo correcto es clasificarla como confidencial, ahora, no como reservada, atento que los datos correlativos dan cuenta del patrimonio de una persona moral, en este caso, pues es obviamente Aeromar, así como de que yo siempre con el asunto de los datos personales en personas morales, bueno, cuando es patrimonio pudiese, digamos, así como de hechos y actos de carácter económico y contable concernientes a una determinada persona, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción 1 y 19 de la ley en la materia, así como lo previsto en los lineamientos 36, fracción primera y segunda, de los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las entidades de la Administración Pública Federal. Bueno, el recurso de revisión, el estudiante obviamente solo se inconformó respecto a la atención recaída al concepto de información del numeral 2, le digo que fueron 8, solo sobre esto, digamos, se recurrió, a tal cual se requirió conocer el adeudo que tiene Aeromar en materia de la tarifa de uso de aeropuerto, el TUA, para los últimos 10 años y que el sujeto obligado en principio lo clasificó como información reservada, razón por la cual el análisis correspondiente solo giró en torno a dicha cuestión, o sea, al TUA, ¿no?, al pago de los 10 años. En ese sentido, de acuerdo con la normatividad aplicable, se identificó que cuando se trata de bienes del dominio público de la Federación, como lo es el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede concesionar, un poco lo que la Comisión acá no, aunque era en este caso un listado de la gente que se dedica a la actividad pesquera, aquí también es una concesión, puede concesionar su uso y aprovechamiento a favor de determinados permisionarios, tales como es el caso de Aeromar. Y a estos, a su vez, tienen la obligación de retener el pago por concepto de tarifa de uso de aeropuerto, que aparte la pagamos nosotros, bueno, los que viajan en los aviones, que es de interés de la parte del recurrente, para después hacer el entero correspondiente, por lo que se concluyó que dicha información es susceptible de proporcionarse, ya que la naturaleza jurídica de la multicitada tarifa corresponde al pago de un derecho por el uso de un servicio relacionado con un bien de dominio público, cuyo pago a favor del erario federal es susceptible de darse a conocer por tratarse de información pública al no pertenecer al patrimonio de la empresa. Comentario. El presente recurso se destaca atendiendo la segunda y cuarta perspectiva fijadas por este Pleno, es decir, destacar en público aquellos recursos que cobran relevancia nacional y aquellos que permitan a este instituto ser impulsor del Sistema Nacional de Transparencia y mejorar las prácticas de expansión y extensión del derecho del acceso a la información. Lo anterior toda vez que un ciudadano está expresando una inquietud con relación al adeudo de Aeromar en materia de la tarifa de uso aeroportuario, con el propósito de fiscalizar el comportamiento de una concesionaria autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la explotación de un bien de dominio público respecto del traslado de recursos obtenidos por el pago del derecho, los cuales van destinados al erario federal.
situación que cobra relevancia si se toma en cuenta que la omisión de una empresa para reportar recursos que ya fueron pagados por los usuarios de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es de interés público y de utilidad general, pues de esta manera puede conocerse el comportamiento de determinada concesionaria o permisionaria respecto a las obligaciones adquiridas con motivo de la explotación de los bienes de uso común que pertenece al Estado. Parte de esta tarifa que se paga en los aeropuertos, en teoría, es para modernizar y tener en mejores condiciones, no para construir nuevos aeropuertos, pero sí para modernizar y tener en mejores condiciones. Bueno, los que hemos viajado estos últimos días veremos que, bueno, a veces, digamos, este tipo de cuestiones no son, digamos, las más óptimas. No hablo ya de las dimensiones del aeropuerto, sino los servicios que este debe ofrecer. Lo anterior con absoluta independencia de que un determinado concesionario autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya omitido dar cuenta de los pagos efectuados a los usuarios de las instalaciones y servicios del edificio terminal del Aeropuerto Nacional de la Ciudad de México. Pues a pesar de ello constituye un pasivo indirecto a cargo del aludido concesionario. Esto es, se generó a partir de la omisión en el cumplimiento de una obligación consistente en reportar los pagos realizados por los usuarios, no por la propia empresa, no así por el manejo de sus propios recursos, de ahí que resulta incorrecto catalogar como información reservada o confidencial dicha omisión. No puede ser confidencial porque no es parte de su patrimonio. Bueno, pensar lo contrario sería tanto como permitir que los sujetos obligados, sin base legal alguna, clasifiquen información discriminadamente bajo el argumento de que sus pasivos indirectos generados por el incumplimiento de la retención de recursos destinados al erario público son de acceso restringido por la única razón de versar sobre aspectos patrimoniales, financieros y contables, lo cual evidentemente pasaría por alto el interés público y la utilidad general que representa el conocer quiénes son deudores del Estado y a cuánto ascienden estos montos específicos. En ese sentido, es claro que los ciudadanos tenemos el derecho a conocer la ubicación, concentración y destino de los recursos públicos obtenido por concepto del pago de un determinado derecho, como es este el caso, por lo que resulta apropiado resaltar la presente cuestión a fin de que en lo sucesivo los sujetos obligados atiendan el contexto en que se generan los adeudos a cargo de una determinada persona moral. En ese sentido, les propongo que el presente resolución sea modificar la respuesta impugnada, y es modificar porque, como le digo, de los 8 cuestiones aludidas o de las cuestiones, solo sobre una, digamos, se impugnó la respuesta, las otras quedaron satisfechas, me imagino, al no estar recurridas, sea modificar la respuesta a fin de que se proporcione al particular los adeudos que Aeromar tiene con el sujeto obligado por la tarifa de uso aeroportuario, el TUA, de los últimos 10 años, desglosados por años, hasta la fecha. Sería todo, comisionados.